Dicen que la vida es amarga, pero no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Es mi deseo que el Señor Jesucristo esté con ustedes, que el Señor Jesús les esté bendiciendo en gran manera como personas y como familia. En este momento quiero invitarles
a que abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 14, el verso 1. Es en este versículo en que estaremos meditando más directamente, pero leamos los versos 1 al 4. Juan 14, versículos 1 al 4. Antes de hacer la lectura, les invito a que oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra, y te pedimos que nos bendigas en la meditación de ella. Te pedimos que nos ayudes para entender lo que quieres y que sea el alimento que estamos necesitando para nuestras almas. Señor, trabaja en nuestras vidas para que esta palabra tuya venga a servirnos en los momentos que estamos pasando. Señor, que la presencia tuya, tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, sea una realidad. Enséñanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 14, versos 1 al 4, dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice de esta manera: no se angustien, confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Son palabras del Señor Jesús. Todo el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, todo el capítulo, es una respuesta a la pregunta que le hizo el apóstol Pedro. Es una respuesta a la pregunta que le hizo aquel hombre que siempre estaba con Jesús. Jesús se iba a ir, y Jesús les dice que a donde Él va, ellos no pueden ir. Pedro iba a todas partes con Jesús. Nosotros podemos leer en varias porciones de la Escritura cómo el apóstol Pedro, junto con otros dos, estaban siguiendo siempre a Jesús, estaban siempre cerca de Jesús. Y Pedro está acostumbrado a que donde va Jesús, él también iba. Pero ahora Jesús dice que se va a ir y les está diciendo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y entonces es cuando el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y luego el apóstol Pedro vuelve a preguntar: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y es cuando Jesús habla las palabras que nos dice este capítulo 14. Jesús iba a morir. Al día siguiente el Señor Jesús sería muerto. Ahora les está anunciando su muerte. El ser amado, el amado de aquellos discípulos, se iría. Y Jesús se los está anunciando. Los planes que los discípulos tenían se estaban acabando. Sin duda tenían muchas expectativas para el futuro, pero ahora Jesús les está diciendo que Él se va. Los últimos días habían sido como una montaña rusa emocional para los discípulos. Sus esperanzas mesiánicas, fervientes, estaban llegando al máximo. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en esa entrada triunfal que muchas veces nosotros celebramos, la entrada a Jerusalén,
la esperanza mesiánica de ellos había llegado hasta lo máximo, pero ahora Jesús les está anunciando de una manera pública su muerte cercana. En Juan, el capítulo 12, verso 24, dice de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el capítulo 13, el verso 21, dice Jesús: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús estuvo anunciando lo que le iba a suceder. En el verso 33 del capítulo 13, Jesús dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hermanos, la muerte de Jesús se acercaba. Ahora lo estaba anunciando públicamente. La muerte de Jesús era algo inminente, era algo cercano. Al día siguiente Jesús moriría. Así que las emociones de los discípulos estaban sufriendo en gran manera. Estaban siendo movidas de un lado a otro. Y es por eso que Jesús comienza diciendo en ese versículo 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Jesús conoce el corazón de los suyos. Jesús conoce el corazón del hombre. Y sabía que sus discípulos estaban turbados. Sabía que sus discípulos estaban con sus corazones llenos de ansiedad. Por eso es que Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Dije, Jesús conoce de manera personal el espíritu angustiado. Él sabe lo que es estar angustiado. En Juan, el capítulo 11, el verso 33, dice Jesús entonces, dice, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús experimentó un momento de ansiedad. Jesús conocía personalmente la angustia de un espíritu perturbado. Jesús sabía lo que se sentía cuando había ansiedad. En el capítulo 12, el verso 27, Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora, o para esto he llegado a esta hora. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. Y otra vez, volviendo al capítulo 13, el verso 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu. Jesús sabía lo que se sentía cuando se está turbado. Jesús sabía lo que se sentía cuando había ansiedad. Él sabía lo que se siente cuando el espíritu está angustiado, cuando está turbado. Por eso él podía decir con toda autoridad y con la comprensión de quien ha sufrido: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Él los entendía, él los comprendía. Por eso es que les está pidiendo, no se llenen de ansiedad, no se angustien, no se angustien. Estaban pasando, habían escuchado, habían visto tantas cosas como para estar turbados. Sí, es cierto. Habían visto, habían experimentado tantas cosas como para estar con angustia. Pero Jesús no quería que estuvieran angustiados. Jesús no quería que ellos estuvieran turbados. Es por eso que les está diciendo: no se turbe
no se turbe vuestro corazón. Para apoyar la fe en sus oyentes, dio dos grandes imperativos. No se turbe vuestro corazón. Tengan fe en Dios y tengan fe en mí. El Señor Jesús no quería que estuvieran angustiados. Por eso les manda: tengan fe en Dios, tengan fe en mí. Ya en alguna ocasión Él les había dicho: tened fe en Dios, tened fe en Dios. Y hermanos, es algo que nosotros debemos aprender. Cuando venga el desánimo, cuando venga la confusión, tenemos que confiar en Dios. Ese es el mandamiento, esos son los mandatos de Jesús para el corazón turbado, para el corazón que está angustiado. Tengan fe en Dios, tened fe en Dios. Hermanos, eso es la recomendación de toda la Escritura, que confiemos en Dios, para no estar sufriendo ansiedades, para no estar sufriendo en la angustia. Es necesario confiar en Dios. Los discípulos estaban totalmente confundidos. Ellos tenían muchos planes, ellos pensaban muchas cosas buenas para el futuro, pero ahora Jesús les está diciendo que Él se va, que va a morir, tiene que partir. Jesús había dicho antes que Él se tenía que ir. En Juan, el capítulo 7, verso 34, dijo Jesús: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Me buscaréis y no me hallaréis. En el capítulo 8, el verso 21, dice Jesús: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto se lo decía a los judíos: yo me voy, me van a buscar, pero no me van a encontrar. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús estuvo anunciando muchas veces que Él se iba. Jesús estuvo anunciándoles que un día ya no estaría con ellos. En el capítulo 12, el verso 8, dice la Biblia de esta manera: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús anunció, Jesús dijo a los suyos que se iría. En el verso 35 de ahí mismo de ese capítulo 12, dice Jesús: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Y Jesús era la luz del mundo. Solo un poco y estaría con ellos. Solo un poco. Les está anunciando que Él se iba. Y en Juan, el capítulo 13, verso 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aún estaré con vosotros un poco. Jesús había dicho que tenía que partir. Jesús había dicho que tenía que morir. En Juan 12, verso 32 y 33, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús había dicho que moriría. Jesús les había dicho también que había un traidor entre los 12. Jesús había dicho que alguien le iba a entregar de entre ellos. Y ellos estaban turbados también por eso. No solo porque Jesús se iba, no solo porque Jesús iba a morir, sino porque entre ellos había un traidor. Y luego también le dijo Jesús
a los suyos que Pedro, el líder entre ellos, le iba a negar. Así que los discípulos estaban turbados. Los discípulos estaban llenos de ansiedad, estaban angustiados. Jesús había dicho que todos serían dispersados. Así que había angustia. Ahora, cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no es que estaban empezando a sentirse turbados. Ellos estaban turbados. Ellos ya estaban sintiéndose angustiados. No es que Jesús les estaba diciendo, no se vayan a preocupar, no se vayan a llenar de ansiedad. No, les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque ellos ya estaban turbados. Jesús sabe, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe cuando nosotros estamos angustiados. Él lo sabe. Pero Él quiere darnos consuelo. Él quiere que no estemos angustiados. Fíjense algo extraordinario en esto. El que iba a morir, el que se iba a ir, era Él. Y Él está dando consuelo a los suyos. Él quiere que los suyos estén tranquilos. Él quiere que los suyos estén en paz. No se turbe vuestro corazón. Hermanos, qué maravilloso es esto. El que iba a sufrir estaba consolando a los suyos. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuando nosotros estamos preocupados. Él sabe todo lo que nos pasa. No se turbe vuestro corazón. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús, y ahora resulta que Él los va a dejar a ellos. ¿Qué pasó? ¿Había fracasado todo? El Señor Jesús era el Mesías, y el concepto que ellos tenían del Mesías no era alguien que moriría, sino alguien que triunfaría. En la teología de ellos no cabía la muerte del Mesías. No lo entendían. No entendían por qué iba a suceder esto. A veces vienen a nuestras vidas situaciones que no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Estaba leyendo de un hermano pastor. Dice, estábamos cenando en la casa, cuando de repente, dice, alguien me lleva el teléfono y me dice, le llaman. La persona que me llama es una persona de un hospital. Me pregunta mi nombre, me dice que si soy papá de uno de mis hijos. Da su nombre, dice. Yo le dije, sí, soy el padre de él. Y entonces me dijeron, lo siento mucho, su hijo acaba de fallecer. Mi hijo tenía 39 años, dice. Nunca había tenido problemas con el corazón, nunca. Y ahora había tenido un problema de su corazón cuando él andaba trotando en un parque. Siempre había hecho eso, andar caminando, trotando, corriendo, y nunca había tenido problemas. Y ahora había muerto. Y la pregunta que vino luego fue, ¿por qué? Él no estaba enfermo. Él era un buen cristiano, él era un buen padre, él era un buen esposo, tenía 2 hijos. Ahora estaban solos. ¿Por qué? Hermanos, dije hace un momento, en la teología de los discípulos no cabía la muerte del Mesías. Y ellos no entendían por qué Jesús les está diciendo, si Él es el Mesías, ¿por qué Jesús les está diciendo que va a morir? No lo entendían. Hermanos, a veces no entendemos lo que nos pasa. A veces no entendemos las cosas que vienen a nuestra vida y que nos duelen. No sabemos por qué. Y no sabemos ni cómo salir adelante. Pero Jesús sigue diciendo, no se inquieten, no se angustien, no se turbe vuestro corazón.
estaban inquietos porque Jesús mismo había estado inquieto. En el capítulo 13, en el verso 21, Jesús dijo estas palabras. Dice, o más bien dice la escritura, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu. Pero ahora nosotros miramos cómo el siempre compasivo Salvador Jesús simpatizaba con la pena y el dolor de sus discípulos. Simpatizaba con la pena y dolor de sus discípulos. ¿Saben qué, hermanos? Jesús no es ajeno a lo que te pasa, a lo que nos pasa. Jesús simpatiza, esto es, Él tiene una empatía contigo y conmigo. A Él le duele cuando tú sufres. Esto es lo que está experimentando Él por sus discípulos. Cuando les dice no se angustien, cuando les dice no se turben, Él está preocupado por ellos. Jesús no es ajeno a lo que nos pasa. Él se compadece de nosotros. El escritor de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que se compadece de nosotros. El Señor Jesús buscaba consolarlos. Ahora, Jesús conoce el corazón de los suyos. Pero una de las cosas también que podemos entender aquí, hermanos, es que la prueba del ser humano es una realidad. O la prueba en el ser humano es una realidad. Cuando dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, lo que está diciendo con ello es que había angustia en los discípulos. Estaban pasando por una prueba que los estaba desanimando, que los estaba inquietando. Estaban pasando por una situación difícil. Y es por eso que Jesús les dice, no se inquieten, no se angustien, no se turben. Dije, la prueba es una realidad en el ser humano. La vida en este mundo caído está envuelta en problemas y pruebas. Y en lugar de negar que existen las pruebas, las escrituras dicen, hablan de que existen las pruebas en la vida diaria. Job no fue ajeno al sufrimiento y él declaró, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Muchas veces he citado esas palabras y se encuentran en Job capítulo 14 versículo 1. Alguien me preguntaba, ¿eso es algo que tú dices o es algo que la Biblia dice? Pues la Biblia lo dice, hermanos. La Biblia lo dice. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La Biblia no niega, hermanos, las pruebas. La Biblia no niega que va a venir el sufrimiento. Sin duda que son porciones que muchos de esa teología de la prosperidad y del pare de sufrir, sin duda que muchos nos citan estos pasajes. Porque esto de que todo va a estar bien no es una realidad, hermanos. No es una realidad. La Biblia enseña que el hombre está lleno de sinsabores. La Biblia dice en Job, el capítulo 5, un hombre llamado Elifaz que pretendió ser el consejero o uno de los consejeros de Job, dijo estas palabras. Job capítulo 5 versículo 7: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. La Biblia no encubre la realidad de las pruebas. La Biblia no oculta la realidad de las tribulaciones, de las aflicciones. La Biblia dice, la Biblia enseña
que va a haber pruebas en la vida del hombre. Nadie en este mundo está libre de pruebas. Todos un día, en algún momento, estaremos pasando por aflicciones. Esto es real. Ahora los discípulos están angustiados. Ahora los discípulos están turbados. Ahora los discípulos están inquietos. Y Jesús dice: no se inquieten, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En Jeremías, el capítulo 20, el verso 18, dice la escritura, Jeremías 20, 18: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Miren las palabras de Jeremías. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. Sabiendo Jesús que sus seguidores iban a enfrentar problemas, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el verso 34, dijo Jesús: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús sabía que los que le iban a seguir enfrentarían problemas en esta vida. Y en Juan, el capítulo 16, verso 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Cuando un hombre manifestó su deseo de seguir a Jesús, Jesús le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que Jesús le está diciendo es que si me sigues, ya sabes lo que te espera. Hermanos, es real, es real. Un seguidor de Cristo también va a pasar por pruebas. Un hombre que sigue a Jesús, una mujer que sigue a Jesús, va a pasar por pruebas. En Hechos, el capítulo 14, el apóstol Pablo y Bernabé dijeron estas palabras. Hechos capítulo 14, el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. Esto es real. La prueba en la vida del hombre es una realidad. Pero miren la exhortación que hace Jesús. Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Es una exhortación que se repite varias veces en la Escritura. En la Biblia vamos a encontrar muchas veces que se nos dice que no tengamos miedo, que no nos turbemos, que no estemos ansiosos. En Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Esta exhortación de no turbarse, esta exhortación de no inquietarse, de no temer, dije, se repite muchas veces en la Escritura. En Génesis, el capítulo 26, el verso 24, dice de esta manera: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Muchos versos en la Biblia nos dice: no temas, no te angusties, no estés ansioso, por nada estéis afanados, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia nos habla muchas veces que no temamos, y nos dice por qué. Nos dice por qué no debemos de estar ansiosos, por qué no debemos de estar turbados. ¿Saben? Algo que tenemos que entender es que Dios se interesa por nosotros. A Dios le importamos. Un hombre fue visto en la iglesia del hermano Apolos, allá en China. Un inglés retirado. Cuentan que este hombre era un ateo. Este hombre, dije, era una persona retirada, y él estaba recorriendo, no sé, el mundo o casi todo el mundo en bicicleta. Y dicen que este hombre un día cruzó por un desierto en bicicleta, siendo ateo. Y cuentan que este hombre creyó que no iba a poder salir de ese desierto. Dice que había una ventisca de arena. Dicen que se enfrentó a tormentas de arena, soledad increíble. No había nadie en ese desierto. Estaba perdido. El sol le quemaba. Y dicen que este hombre, siendo ateo y viéndose en peligro, oró a Dios y le pidió que enviara a alguien para que le ayudara para salir de allí. No había nadie, pero alguien llegó y le ofreció ayuda y lo llevó a salvo. Este hombre ahora es cristiano. Él entendió que para Dios Él era importante. Hermanos, Dios dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Sabes qué? Puedes confiar. A Dios le importas. Quien quiera que seas tú la persona, aún puede ser que como este hombre, tú no creas en Dios, pero a Dios le importa. Y si tú clamas a Él, Él te va a responder. Cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, nos da razones para no turbarnos. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La Nueva Versión Internacional dice: crean en Dios, confíen en Dios y crean en mí. ¿Por qué no temer? ¿Por qué no estar angustiados? Es necesario confiar en Dios para que venga el consuelo, para que la turbación y la ansiedad y la angustia sean quitados. Es necesario confiar en Dios. Jesús dijo: no se llenen de angustia, confíen en Dios. Y una cosa necesaria para ser libre de la angustia es confiar en Dios, confiar en Cristo Jesús. La promesa de la Escritura es que Dios va a consolar a sus hijos. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué no debemos de angustiarnos? Porque la promesa de Dios es que Él nos va a dar consuelo. Él nos consolará. No se turbe vuestro corazón. La promesa de la Escritura es que Dios va a consolar a los suyos. Pero hay otra cosa. Cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No había razón para angustiarse por la muerte de él. Jesús dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y luego le preguntan: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No debían de estar turbados, porque Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. No debían de estar turbados por la muerte de Él. Dice Jesús: todavía un poco y no me veréis. Pero luego dice también: y un poco más y me veréis. Hermanos, hay razones para no estar turbados. El Señor nos va a consolar. Podemos confiar en que Dios va a estar con nosotros, y podemos confiar también que estaremos para siempre con Él. Él fue a preparar lugar para nosotros. La muerte no debe causarnos pánico. Más bien hemos de esperar en el Señor. Él fue a preparar lugar para nosotros. Hay razones para no estar turbados. Dios dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y es su promesa. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, descansemos en Dios, hagamos a un lado la turbación, la angustia, y esperemos en Él. Te invito a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú nos consuelas. Te damos gracias porque hay razón para no estar angustiados. Gracias. Y gracias porque tú eres el que nos ayudas para estar bien en medio de cualquier situación adversa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu promesa de estar con nosotros, de que nunca nos vas a dejar, de que nunca nos vas a desamparar. Ayúdanos, Señor, pues a vivir de una manera confiada, siempre, siempre esperando tu ayuda, siempre creyendo que estás con nosotros y que nos ayudas. Conoces, Señor, las necesidades de cada uno. Ayuda a estar tranquilo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy.
yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti.